Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. En breve comenzaremos el directo con Cristina Vilaseca. Voy a buscar. Bueno, hoy vamos a hablar de un día que... Hola, Hola, ¿qué espera tal? que estaba aquí. A ver, que se me vea un poco. Ahora, nos vemos bien. Genial. Bueno, pues bienvenida, bienvenida aquí a mi casa. De verdad que siéntete como si estuvieras aquí conmigo, porque realmente esto es lo que es mi deseo y es que, bueno, estemos pues muy a gusto los dos y tengamos un día pues agradable. Mi nombre es Tony, para todos los que no me conocen, este es el canal de Yo Soy el Recomendador. Hoy he invitado a Cristina Vilaseca y es un placer para mí que esté aquí. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, el placer es mío y sobre todo que me hayas tenido en cuenta, ¿no? El poder estar en tu programa y poder compartir juntos, juntos y con todas las personas que conecten con nosotros. Espero que también encuentren un programa que sea dinámico, ¿no? Que las respuestas les pueda llegar. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a todos, ¿no? También es un placer que podáis estar viendo este directo, porque realmente va a ser un directo, yo creo que mi intuición me guía a que va a ser profundo. Va a ser profundo porque, bueno, vamos a tocar un tema que de cara a la mente, no a todos, pero sí que no le gusta tocar mucho. Y la verdad que yo creo que merece la pena, ¿no? Para ver un punto de vista, pues que a lo mejor nos puede hacer ver otra manera de enfocarlo, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de un libro que va a sacar pues Cristina Vilaseca, que se llama La muerte al desnudo. Pero antes de nada me encantaría que pudieras explicarnos qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Vale. Bueno, yo soy terapeuta, llevo ya 15 años ejerciendo esta profesión. Y bueno, en realidad mi trabajo en sí como terapeuta es trabajar directamente con el mundo inconsciente de la persona. Es decir, cuando una persona tiene un conflicto, tiene un bloqueo o en un momento dado tiene algún malestar, normalmente es porque tiene una información inconsciente que no le permite estar en paz consigo misma. Así que mi labor es ir profundizar en ese punto utilizando diferentes herramientas y a partir de aquí, pues mirar de reconducir o ayudar a la persona a que pueda encontrar el camino para su bienestar, ¿no? Digo bienestar porque normalmente se habla de encontrar la felicidad y yo para mí esto es un mito, ¿no? Yo creo que en realidad el ser humano lo que ha de buscar es el máximo bienestar posible y la felicidad, como en su día comentamos cuando hablamos tú y yo, la felicidad es como la tristeza, ¿no? Es un estado emocional en la cual tú puedes estar un día arriba y otro día abajo, pero no es el estado latente, eh, natural de la persona, ¿no? Entonces, si puedes conseguir esa paz interna, pues yo creo que ya tienes mucho ganado. Y esa es mi finalidad, poder ayudar a las personas a que lleguen a ese punto, ¿no? Hay una cosa cuando estuvimos hablando anteriormente que me ha calado en mí y es verlo, ver el bien y el mal desde la perspectiva del equilibrio, de que no hay nada malo ni nada bueno, sino que hay un equilibrio en cada energía. Y la verdad que me estoy digiriendo todavía. Mira que hace unos días que estuvimos comentando esto porque me ha hecho ver que realmente, pues si lo vemos desde el enfoque, desde el equilibrio, no hay guerra. Yo estoy trabajando pues el tema de la aceptación, del perdón, del agradecimiento, que son pues herramientas pues que te ayudan a tu bienestar. Y ver el enfoque de verlo desde un equilibrio, pues me resulta, pues como bien te comenté, ¿no? Más introspectivo, ¿no? Porque puedo visualizar más esas energías que están en mi interior y que ya si quiero aceptar algo que mi mente ha creado desde el subconsciente y no sé cómo remediarlo, pues, pero bueno, la verdad que nos podrías decir a lo mejor, pues cómo así ya aprovecho para también pues para conocimiento propio. Estamos aquí para esto. Pues, ¿cómo podemos detectar que es nuestro inconsciente el que está
pues dirigiendo nuestra conciencia, por Vale. ejemplo. A ver, normalmente cuando hay una respuesta en el ser humano sobredimensionada ante una situación, aquí normalmente se puede considerar que es una respuesta inconsciente, ¿vale? Hay una información inconsciente que hace que esa persona actúe de una forma como muy impulsiva o demasiado violenta, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando del tema de inconsciente, hay que tener en cuenta que el 90% de todo lo que te sucede, lo que tú escoges, lo que tú atraes, de incluso por qué escoges una profesión, así de claro, es porque hay una información inconsciente. O sea, nosotros pensamos que en realidad tenemos el dominio y el control de nuestra vida y en realidad os podría decir que no es así, porque una gran parte de todo esto, o sea, una gran parte de todas nuestras elecciones, de cómo conducimos nuestra vida, de lo que atraemos, tiene que ver por la información inconsciente, pero no solo de nuestras vivencias actuales, incluso de las vivencias de nuestros antepasados, porque nosotros estamos en resonancia con nuestros antepasados. Entonces, muchas situaciones que ellos vivieron y que por algún motivo no pudieron restablecer o reconducirlas adecuadamente, ya fue lo suficiente como para que nosotros repitamos ese patrón para mejorar la situación. Al fin y al cabo, nuestra finalidad, y esto lo comento muchas veces en el libro, la finalidad nuestra como ser humano y que venimos aquí en el planeta Tierra es a evolucionar. Es decir, esta evolución es necesaria porque si no, la humanidad se extinguiría. Y la evolución entra en muchos aspectos, no solo por un tema de supervivencia. Claro que para la supervivencia también tenemos que tener un crecimiento espiritual, ¿vale? Como también un crecimiento, cuando hablo de un crecimiento espiritual, quiero decir de un crecimiento de conciencia, es decir, de tener una apertura de conciencia y adaptarnos a los nuevos cambios que vienen y los nuevos cambios que vivimos momento a momento, porque la vida es esto, son continuos cambios. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de adaptarnos a estos cambios, es cuando tenemos esta apertura de conciencia, pero nos resistimos a ello. Entonces, claro, es la manera en que nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, la pregunta que me has hecho ha sido en cómo darnos cuenta, pues es sobre todo esto. Cuando tú te das cuenta que has respondido de una manera y luego te quedas como inconforme o por reacciones impulsivas o porque simplemente te dejas llevar. Es que date cuenta, el simple hecho de que tú te dejes llevar con automatismo, ya estás actuando de forma inconsciente. Cuando tú tomas conciencia del por qué actúas de una situación, cuando estás en el presente, cuando tienes la capacidad de observar, entonces ahí ya empiezas a actuar con conciencia. Pero como llevamos un ritmo tan acelerado, bueno, pues por el trabajo, por cómo tenemos un poco estructurada nuestra vida, es que somos autómatas. Entonces, Mm. la conciencia deja de existir. Estamos pensando en el futuro, todo lo que vamos a hacer y también pensando en todos los problemas del pasado o incluso con un dolor de cabeza que tenemos por una preocupación. Así que ahí estamos actuando de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque estamos focalizando nuestra observación o nuestra preocupación en una cosa en concreto. ¿Por qué la focalizamos ahí? Porque nuestro inconsciente en ese momento nos está señalando que eso es para estar en un estado de alerta, en que es necesario solucionarlo para nuestra supervivencia. Entonces, claro, solo por el hecho de tú darte cuenta que cuando estás en pleno automatismo y focalizado en ideas de futuro, de pasado y de preocupaciones, ahí ya te estás dando cuenta que te estás dejando llevar por el inconsciente. No estás en el presente. Así que observa, el 90% de la vida de muchas personas, no puedo generalizar, pero sí de bastantes, es que se dejan llevar por la parte inconsciente más que por la conciencia. Hay Claro, mucho trabajo que tenemos que realizar todos. sí, porque además estamos muy influenciados, ¿no? A nivel social, estamos muy influenciados por la tecnología, por los avances, por los anuncios, yo lo digo como que son códigos que se van integrando, ¿no? Van calando en la parte pues más del miedo, más hay una cosa que suelo dar hincapié en el tema de las noticias. El tema de las noticias, por ejemplo, son
información que va muy directa al miedo a esa parte. Ahora estoy comprendiendo, ¿no? Que tú bien me podrás pues decir, ¿no? Con tu experiencia, el que va directamente a esa parte del subconsciente, porque estás escuchando cosas, ¿no? Y estás visualizando cosas que te están llevando, que depende de la información que hayas tenido y hayas recibido, ¿no? En tu educación, pues lo va a proyectar desde algo positivo, que puede ser pues miedo. Parece contrario, ¿no? Pero al final tu mente lo ve como positivo, porque es una barrera que está poniendo para que tú no vuelvas, que a ti no te pase eso, ¿no? Claro, Entonces, no, en este caso, es decir, la mente más que nada lo naturaliza, ¿no? Es decir, claro, lo ve como una cosa muy normal. Y en realidad el miedo, sí, se utilizan muchos mecanismos subliminales, ¿vale? Información subliminal es una comunicación constante que nos van enviando mensajes para ejercer un control sobre nosotros, por supuesto. Es decir, si la humanidad tiene miedo, por ejemplo, en el caso de la muerte, que en uno de los apartados de mi libro hablo precisamente sobre la humanidad que se está ejerciendo en el ser humano a través del miedo a la muerte, pues imagínate que de hecho es el mecanismo más utilizado, es el medio más utilizado. ¿Por qué? Porque tú, como es a lo que más miedo tienes, es lo que siempre buscarás la forma de evadirlo. Y esto lo hemos podido observar con toda esta historia, que no lo quiero decir para no repercutir en tu canal, con todo este periodo que hemos vivido recientemente. Es decir, ha habido una información constante de crear muchísimo miedo y las personas, la reacción ha sido pues bastante a través de pánico, ¿no? Sobre todo al principio, pánico colectivo. Entonces, ¿qué sucede? Pues cualquier información que te digan, tú vas a acatar las órdenes con pelos y detalles. No vas a tener ni siquiera el criterio para pensar de qué es lo óptimo, qué cosas tú puedes de aquí discernir, de decir yo no estoy de acuerdo con esta información. Es decir, dejas de ser simplemente te dejas llevar, ni siquiera tienes el control de tu vida, ya no puedes llevar la rienda de tu vida, la dejas en las otras personas que tú teóricamente das por hecho que saben lo que se están haciendo, cuando en realidad son tan ignorantes como tú en muchos casos, ¿no? O como nosotros. Entonces, claro, la manipulación que hay a través de esto es brutal y evidentemente todo es una información que va llegando a nivel inconsciente. Piensa que la función del inconsciente es protegernos. Es decir, el inconsciente, aunque nos proteja de una forma incoherente, porque luego dices, bueno, pues que racionalmente no tiene sentido. Sí que es cierto, es así, pero su función es esta, es ejercer una protección sobre nuestro cuerpo para nuestra supervivencia. Entonces, prevalece ante todo, incluso prevalece ante la razón. Porque aunque tú racionalmente pienses es que esto no sería lo correcto, debería de ser así, es así, tu respuesta continúa siendo inconsciente. Entonces, por eso ahí está la importancia de poder desvelar y encontrar esas informaciones que hay, que están grabadas y que nosotros no somos capaces de percibirlo por nosotros mismos. Entonces, cuando tú detectas esto y entiendes el por qué y además descubres de dónde se origina, la verdad es que te clarifica en muchos sentidos, te permite salir de la confusión. Y una mente clara realmente es cuando sale de la crisis, es cuando sale de un bloqueo. Por eso considero que toda terapia, que muchas de las terapias que se están realizando en la actualidad son muy beneficiosas, pero si la información que está a nivel inconsciente no se dirige adecuadamente y se hace consciente, porque esa es la palabra clave, eh, por más trabajos energéticos que te puedas hacer y de muchos otros tipos, si esta situación no está bien clara, no se reconduce, no sale a la luz, volverás a tener una recaída. Y esto lo ya. tengo comprobado, porque he trabajado con diferentes terapias, es decir, he trabajado con terapias energéticas, he realizado Reiki, he hecho mil historias. Pero dentro de todo esto que he hecho, he llegado a la conclusión y además a través de a lo largo de la investigación que he realizado en todo este campo, he llegado a la conclusión que si esta parte no la solucionamos, mmm, es que
no quiere decir que perdamos el tiempo, porque podemos tener paz en ese momento, pero no estás yendo a la raíz de la situación o del problema que te está afectando. Bueno, está claro que al final cuando nacemos, nacemos como yo digo, ¿no? Limpios, puros, con luz, ¿no? Por describirlo de alguna manera. Y obviamente, mediante vamos creciendo, pues vamos observando, escuchando todo lo que hay a nuestro alrededor y eso es lo que va haciendo que nos condicione en el día de mañana nuestra personalidad. Entonces, en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar conciencia de decir quién soy, porque realmente somos un poco de todos. O sea, realmente hemos vivido, hemos crecido, pero en algún momento te has parado a pensar quién eres, porque cuando empiezas a preguntarte esto es cuando te das cuenta de que hay algo más allá de la propia mente, ¿no? Y Claro. volviendo al tema del miedo y el tema del desnudo a la muerte, como bien dice tu libro, bueno, yo no lo he leído, pero quiero decir, el hecho del desnudar a la muerte, Ujú. me encantaría o sea, que me dijeras de alguna manera, pues muy sencilla, porque claro, cuando tienes miedo a la muerte, estás atrapado en tu mente, o sea, estás como en una prisión, porque Ujú. realmente piensas que ya hay un fin, hay un final y que no estás aprovechando la vida. Estás, de alguna manera, o inconscientemente también, te estás diciendo a ti mismo, pues que a lo mejor te falta algo, ¿no? Para realmente hacer, porque si tienes miedo, hay algo que todavía pues tienes que investigar más en ti mismo. Ujú. ¿Cómo podrías explicarnos? O sea, ¿qué explicas en tu libro para de cara al lector que haya una tranquilidad a llegar pues a la muerte? Vale. Bueno, para empezar, la muerte, mira, para empezar, yo, por ejemplo, yo en la sinopsis del libro, una cosa que pongo muy clara, que es lo primero de todo, es, no, lo digo textualmente, no te equivoques, no tenemos miedo a la muerte. El miedo es a lo desconocido y al dolor. Ese es verdaderamente el miedo. Ahora bien, claro, como nosotros tenemos miedo a algo desconocido, es porque creemos que no sabemos qué vamos a encontrar más allá, en la cual todo esto sí que lo clarifico en el libro, ¿de acuerdo? Y además rompiendo muchos paradigmas, incluso paradigmas de algunos aspectos que se han comunicado a nivel espiritual, ¿vale? No solo desde un punto de vista científico o de la creencia que tenemos sobre todo a nivel en el occidente de que la muerte es un final, sino bueno, añado, me gusta aportar cosas novedosas y en este libro pues lo he querido plasmar. Eh, pero sí que hay una cosa muy importante que en realidad, y en esto sí que congenio con diferentes culturas y sobre todo antiguas, que el miedo, hay que la muerte no es un final. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad en el universo el final no existe. Es decir, de hecho muchas culturas antiguas demostraban la vida como una espiral. Y una espiral es que no tiene un principio, pero no tiene un final. Es decir, está siempre haciendo el mismo recorrido, pero no es una línea recta que empieza y acaba. La parte lineal es algo creado por la mente, pero no forma parte del universo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y empezamos a percibirnos como energía, hay una cosa que está muy clara y además científicamente está demostrado. La energía no se destruye, sino se transforma o se distribuye. Y a partir de aquí, yo ya me ciño en toda mi investigación y es lo que yo plasmo en este libro. El libro está dividido en dos partes. La primera parte que relato todo lo que es la muerte, lo que te puedes encontrar en el momento después de morir, qué pasa con tu alma, qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu conciencia, con tu inconsciente, con la mente, que es algo abstracto, las investigaciones que se han hecho, nuevos relatos que yo aporto. Es decir, es una parte muy completa para que se tenga un concepto muy diferente sobre la muerte. Y además, uniendo dos criterios, no solo el criterio espiritual, sino también el criterio eh, eh, científico, es decir, basado sobre unas bases científicas que te permiten ver más allá. Y además creo que con una cierta coherencia, al menos he procurado que sea
a través de un vocabulario muy entendible y que por otro lado también sea coherente para que se entienda, no simplemente porque se dice y queda como con un halo místico y ya está, sino que se diga, hombre, pues esto tiene sentido, ¿no? Yo creo que a veces Claro, las personas también necesitamos que nos den explicaciones. Sí que es verdad que es importante que tengamos fe en la vida, pero dentro de esa fe también quieres que te den explicaciones que tengan un sentido, que tengan una coherencia. Entonces, he buscado por todos los medios que fuera de esta manera, ¿no? Y bueno, creo que esta es la aportación que yo puedo hacer en este libro. Entonces, cuando en este aspecto hablo sobre la muerte, en esta primera parte, precisamente lo que me ciño es a que las personas la puedan ver desde un punto de vista mucho más natural, en un concepto amoroso, es decir, no desde el miedo y el pánico. Y además hago una relación entre cómo llevas tu vida, según cómo tú lleves tu vida, así será tu muerte. Porque si tu vida tú la llevas aceptando los cambios y además con plena aceptación, la muerte también eres capaz de interpretarla de otra manera. Y además, el hecho de aceptar la muerte como tal e integrarla en tu vida, te puede hacer una gran transformación interna. Piensa que es el cambio más importante. Mentira, hay dos cambios muy importantes en la vida y que de hecho son muy iguales, que es el nacimiento y la muerte. Tú cuando naces, cuando estás en el líquido amniótico de la madre, que estás a una temperatura idónea, que escuchas sonidos muy de lejos y tal, a que en ese momento cuando tú estás ahí, tienes la sensación que estás muy bien. Pero luego cuando empieza todo el movimiento, que empiezan las contracciones, que tú notas que hay como algo, como una fuerza que te está impulsando hacia afuera, tú te asustas, primero, porque dejas de estar en ese líquido amniótico, o sea, el líquido acuoso, esa parte que tu madre te tenía ahí, pues, en un estado placentero. Esto desaparece. Empiezas a sentir una fuerza que te impulsa hacia afuera. No sabes lo que estás viendo. Son sensaciones muy extrañas y estás asustado. Tienes miedo porque en ese momento para ti es algo desconocido. Pues pasa exactamente con la muerte. Hago una relación entre lo que es el nacimiento y la muerte para que se pueda comprender cómo funciona, o sea, cómo nosotros lo podemos vivir. Entonces, es hacer una valoración sobre los diferentes aspectos que dices, ¿verdad? Que cuando tú empiezas a vivir dices, ostras, pues según cómo la construyes, disfrutas de ella y precisamente no quieres renunciar a la vida. Pues esto pasa exactamente lo mismo con la muerte. Es decir, en el momento en que tú traspasas ese halo, para empezar, vives en un estado latente de amor. El amor, en realidad, si tú te pones a pensar, está exento de emociones. ¿Y las emociones de dónde surgen? De nuestra mente. Las emociones surgen de nuestra mente. Las emociones surgen a partir de unas reacciones químicas también que se generan en nuestro cuerpo a partir de unos pensamientos. Pero cuando hay una desconexión de nuestro cerebro, todo esto desaparece. Así que, por supuesto, en el momento en que tú ya tienes esa desconexión mental, entras en un estado de paz. Y ahí es donde lo hemos de tener presente. Ese estado de paz latente, que entonces es como no, estoy convencida que es un renacer. ¿Por qué puedo decir estoy convencida? A ver, ¿te acuerdas que los otros días estuvimos hablando tú y yo y comentamos que, es decir, que en realidad todos tenemos facultades? sí, Todos, o sea, no hay ninguno que sea ni... Todos tenemos unas facultades que se nos pueden despertar más o menos. sí, Depende precisamente del grado de conciencia. Bueno, pues una de las ventajas creo que tengo y que supongo que también con la experiencia, con los años y de ir pues canalizando mi conciencia y mi observación cuando trabajo con las personas, ha sido desarrollar algo más a lo que se le llama el entrelazamiento cognitivo, ¿vale? Quiere decir que tienes mayor conexión con la persona con la que estás trabajando. ¿Qué pasa? Esto me permite sentir lo que está viviendo. No quiero decir que yo tenga la capacidad de leer los pensamientos, no, por aquí no va. mm, Básicamente tengo la capacidad de sentir
las emociones, sentir las sensaciones, si hay miedo, si hay emoción, si hay yo qué sé, alegría, tristeza. Puedo captar, lo capto y lo capto bastante. Bueno, eh, claro, como yo también me he dedicado a trabajar con las personas el tema de la muerte, no solo en hacer los duelos, en la cual esta será la segunda parte de mi libro, que forma parte del mismo libro, está dividido en dos, la muerte y los duelos, ¿vale? No solo ayuda a las personas a hacer el duelo, sino que a su vez también he ayudado a personas a hacer la transición, prepararlas para la muerte. ¿Por qué? Porque en ocasiones me vienen a trabajarse porque están viviendo una enfermedad muy grave, puede que vengan ya como muy apurados y por más que estemos buscando la parte emocional que puede haber generado una enfermedad o que puede haber sido parte de la generación de esa enfermedad, porque también evidentemente vienen pues el hecho de que los órganos se averían o se ponen mal, ¿no? Eh, hay momentos en que ya te das cuenta que por más que quieras hacer o por más trabajo que realices, ha llegado tu momento. Y es el momento de aceptarlo. Entonces, claro, aceptar este hecho es muy duro. El problema es que se ha evadido el tema. Se va de eso, ese es un tema tabú. Y a partir de aquí, cuando ya empezamos a hacer el trabajo de la aceptación de la muerte, es para que esa persona se pueda ir en paz, realmente tranquila. Pero no solo el trabajo se debería de hacer con la persona que está viviendo o que está en la fase para su transición, sino también con las personas que le, que le acompañan, es decir, los familiares, amistades, las personas más próximas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que tú das ese cambio a la transición, cuando yo digo que estás totalmente en paz, primero es, según como tú estés viviendo la secuencia de la muerte, ¿vale? ¿Cómo has adaptado tus creencias para la muerte? ¿Vale? Aquí también entra mucho el tema de la fe que puedas tener, porque a veces no, en general el ser humano necesita sostenerse en algo cuando está en una situación muy crítica, ¿no? Entonces, si tú tienes la capacidad de creer que hay algo más, hay algo superior que además le ha dado sentido a tu vida, o sea, tú no has venido aquí porque sí, tú has venido aquí para evolucionar. Entonces, busca el sentido. ¿Tú crees que si tú vienes aquí para evolucionar simplemente mueres y desapareces? Es decir, para empezar, ya sabemos que no desaparecemos porque la energía está latente. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Hay algo más. Entonces, el hecho de tú empezar a entender que hay algo más y que tu función no acaba aquí, esto la verdad es algo muy esperanzador. Y todo esto es lo que yo voy narrando, voy explicando con ejemplos para que se entienda con detalle qué es lo que sucede en cada momento. Así que la verdad es que es un libro que es lo que comento, ¿no? Rompe muchos paradigmas, incluso ya te digo, paradigmas que se han dado que se han dado por hecho desde un punto de vista espiritual, que no quiero decir, ni mucho menos desmentirlos, porque creo que han sido una gran aportación a nuestra vida, pero sí que es cierto que son paradigmas reestructurados, ¿vale? Es decir, se ha hecho una nueva aportación en el libro sobre todo lo que se ha hablado o sobre todo lo que hasta ahora se creía, que te permite verlo desde otra perspectiva. Entonces creo que esto también ayuda bastante. Así que, bueno, en realidad, no sé, me he enrollado muchísimo. No, no, estabas explicando bien, que yo lo necesitaba, ¿no? Para conocer un poco el libro, por si no, Ya, no lo podemos saber. La verdad vale. que una de las cosas que sí que me gusta de escucharte es el hecho de que pongas tanta información, ¿no? De que haya tanta información, porque a veces nos guiamos, pues quizá por el lado más etérico, más espiritual, y nos olvidamos de que también pues tenemos que tocar con los pies en la tierra y al Total. final hay que un poco fusionarse, ¿no? Pues bien como se suele decir, cuerpo, mente y espíritu, porque al final está todo integrado en una unidad. Pero bueno, Claro. paso a paso, cada persona tiene su momento de aceptar, de comprender, de asimilar y entiendo que este libro pues pueda ser
una obra en la que el lector pues pueda comprender más hacia sí mismo pues qué ocurre, ¿no? Si hay algo más allá, porque además, pues bien como nos estás comentando, nos estás explicando con hechos científicos, ¿no? Claro. A mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? El tema de dónde va a parar esa energía. Entonces, esas emociones que sentimos a veces, igual no nos somos conscientes si estamos sintiendo la de otras personas, porque mi teoría y mi sentir es que estamos conectados todos por una misma, por un mismo halo o fuente o no sé cómo describirlo, pero sí que estamos conectados, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a conectarte contigo mismo, es cuando empiezas a que no podías hacerlo antes porque estabas como inhibido, ¿no? Estabas como Claro, cerrado. claro. Entonces, aquí es donde empieza a actuar la magia, porque es cuando te das cuenta de que querer es poder y que puedes hacer y disfrutas más la vida. Porque cuando no piensas tanto en la muerte, sino que piensas en disfrutar el momento, pues cuando tenga que llegar, que llegue, ¿no? Entiendo que es difícil de cara a yo, pues cuando no me lo replanteaba, porque además supongo que los amores primarios son digamos, los que te van a aportar, pues, esta confianza, ¿no? Porque si yo a veces digo, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir la muerte desde una pena? O sea, yo a veces le digo a mi mujer, digo, hostia, a mí me encantaría que cuando mi cuerpo muera, joder, perdón por la palabra, que bailéis, que riáis, que agradezcáis el momento que yo he estado aquí en esta vida, que eso es de lo que se trata, de disfrutarnos, porque esto es lo que no, lo que creo que tenemos que reaprender. Creo que tenemos que reaprender, disfrutarnos sin tantos complejos, sin tantas vergüenzas y tantos miedos. Pues si cada persona ve pues que tiene algo que trabajarse, pues trabájalo. O sea, hay profesionales, ¿no? Aquí como por ejemplo, pues Cristina Vilaseca para poder ayudar a salir de esa parte que hemos creado, esas personalidades, que también al final entiendo que se le da muerte a estas personalidades que vamos creando. O sea, también es un duelo pasar el cambio, es una transición. Cuando tú te das cuenta de que has sido durante X tiempo de una manera y de repente quieres cambiarla y la cambias, hay un duelo en el que te despides de esa parte desde el te agradezco que hayas estado aquí, pero ahora sé que puedo ser de otra manera. Entonces Es que, ahí, es que de hecho eso es fundamental. O sea, por eso es lo que comentaba. Date cuenta que el hecho de aceptar la muerte como tal es que te permite cualquier cambio. Y de hecho, la vida y en eso has dado clave, ¿no? Has dado, estoy de acuerdo contigo. Cuando, o sea, en cualquier aspecto de tu vida, constantemente te tienes que despedir de tu pasado. Porque como hemos empezado en la entrevista, ¿no? La vida es un continuo cambio. Entonces, es importante hacer los duelos de lo que queda en tu pasado. Pueden ser en relaciones, pueden ser incluso con trabajos. Incluso en el libro también específico es que no solo es hacer el duelo de la pérdida de la persona que ha fallecido, hay que hacer el duelo de los proyectos de futuro que tú tenías con esa persona. Entonces, son muchos aspectos, pero ¿esto qué quiere decir? Aceptar los cambios. Es que por eso he comentado, la muerte es el cambio más importante. Bueno, la muerte y el nacimiento son los cambios más importantes que vive un ser humano. Y digo el nacimiento también porque yo lo incorporo también. Es decir, para mí el nacimiento, o sea, la muerte es un renacimiento a otra forma de vida, si le quieres decir, ¿vale? Porque no podría explicar de otra forma. Y el nacimiento es como la muerte de la propia muerte. A ver si la entendemos, ¿vale? Es el cambio de la muerte a un renacer. Entonces, es de estar en un estado y una preparación para entrar nuevamente en la vida. Esto en el libro también lo especifico porque va muy relacionado. Um, no podemos dejar de hablar de la muerte con el concepto que yo le doy, sin hablar de qué pasa con nuestra energía, de qué forma nuestra energía se perpetúa. Eso es muy importante también. Y esto también lo especifico y hablo cómo.
También cambiando muchos conceptos de los que se tenían hasta ahora sobre la reencarnación, pero que tiene una continuidad, sí. Pero aquí ya lo enfoco posiblemente ya con un argumento un tanto más científico, ¿de acuerdo? Pero que evidentemente para mí no puedo descartar bajo ningún concepto también el aspecto espiritual. O sea, para mí es fundamental. De hecho, es como digo yo, cuando ya entras dentro de este mundo, ya no puedes tirar atrás. Y para mí en el libro está siempre presente, pero también está presente la parte de la ciencia, lo que dices tú, poner los pies en la tierra. Permíteme hacer un pequeño inciso porque me fui por los cerros de Úbeda antes hablando sobre el tema de la muerte y cuando especifiqué que hay paz en el momento de morir y cuando dije los dones no dones, sino las cosas que se nos van desarrollando y se nos van despertando a cada uno y hablaba sobre el entrelazamiento cognitivo que sientes lo que la otra persona puede sentir. Al yo acompañar a diferentes personas en la muerte, en algunas de ellas he asistido su muerte, he estado presente, ¿vale? Y en esto también puede incluir la muerte de mi madre, que murió hace 2 años. Bueno, pues he podido vivir todas sus sensaciones. Y esto para mí fue un antes y un después, porque en algunos aspectos de creencias que yo tenía y de hipótesis que yo había generado sobre la muerte, porque yo ya estaba además, o sea, yo ya estaba investigando y había estado escribiendo sobre la muerte, aunque aún no lo tenía plasmado como un libro, fue lo que realmente me hizo ver que sí, que vives diferentes transiciones, o sea, vives diferentes estados emocionales, evidentemente tu cuerpo necesita sobrevivir, se acoge a la vida como sea, ¿vale? Entonces hay como una lucha interna, pero el último momento de la muerte es una decisión tuya. Para ya dar ese paso de transición eres tú quien lo decides. Entonces, al yo vivir estas secuencias de estas personas en la cual ya vendrá muy bien descrito, está muy bien descrito en el libro, la verdad es que una cosa sí te digo, que en el momento en que liberas tu cuerpo, es una sensación brutal de una paz. Y paz quiero decirte de absoluta neutralidad. La paz está en la neutralidad. Por eso reincido en que como estás exento de emociones, simplemente estás en un estado de liberación, de quietud, de tranquilidad, que es inexplicable. Lo he podido vivir y sentir por cuestión de segundos. Porque evidentemente, supongo que también como mecanismo mío de mi cuerpo, en el momento en que ellos ya hacen esa transición, no puedo tener una continuación de lo que es el entrelazamiento sensitivo con estas personas, ¿no?, que han fallecido. Pero en realidad es cuando observas que el ser humano, que el ser como tal, trasciende mucho más allá de lo que nosotros pensamos, aunque el cuerpo desaparezca. Y además, la esencia sigue latente. Y en el libro también especifico el porqué, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos un concepto de que todo desaparece, pero cuando empiezas a percibir que en realidad no hay nada que desaparezca, también eso es sorprendente. Lo único que trasciende todo de otra forma y además cada vez se está descubriendo más a través también de la física cuántica. Es decir, muchos de los aspectos que yo estoy tratando en este libro también van basados sobre teorías que he escuchado sobre la física cuántica y que de una manera u otra lo he podido relacionar, que he dicho, ostras, qué fuerte. Y cada vez que yo descubría algo y lo podía, decía, bueno, es increíble. Tanto es así que no hace mucho, hablando con un amigo que es ingeniero informático, me di cuenta de que nosotros hemos creado el mundo de Internet, todo lo que es el mundo informático, los ordenadores, Internet, el wifi, a nuestra imagen y semejanza sin darnos cuenta. Somos una calca exacta, es decir, hemos creado una calca exacta de nuestro mecanismo de la mente, de cómo funcionamos, de cómo sentimos todo esto plasmado en un mundo. De hecho, ya lo decía, ¿no? En la película Matrix ya se comenta, ¿no?, de que realmente es como es simbólicamente una representación de lo que somos el ser humano. En el fondo es así, pero yo creo que
cuando nosotros entendemos que funcionamos igual que un ordenador o que el wifi o que todo el sistema informático a través de programas y tal, es un reflejo perfecto de lo que es el mundo inconsciente, de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el inconsciente. Y ahora diréis, ¿qué tiene que ver esto con la muerte? Tiene que ver muchísimo, más de lo que nos podamos imaginar. Porque precisamente todos estos programas inconscientes quedan grabados y reflejados igual como funciona un ordenador o la red informática, idéntico. Y además haciendo comparaciones entre, a medida que yo iba hablando de nuestro mecanismo de la mente, de nuestro inconsciente, etcétera, y lo comparábamos con el mundo informático, que me lo detallaba con pelos y señales este amigo, es que realmente era increíble ver cómo encajamos con exactitud en todos los sentidos. Para mí ha sido una investigación muy interesante, ¿no? Y espero en un próximo libro poder hablar de ello, si se da el caso, ¿no? Porque este me ha costado Seguro. escribirlo, ¿eh? Me ha dado Cuesta muchos dolores de cabeza. describir estas cosas, entiendo que no son fáciles, porque, bueno, además, bueno, y hay una cosa que ha habido un cambio desde el punto de vista observador. Observador del yo, ¿no? El yo pequeño y el yo profundo, o hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? El ego. Bueno, entiendo que cuando yo digo tú o él o ella o de esta manera, estamos nombrando a la parte más pequeña de nosotros, a la parte consciente. O sea, la parte que quiere hacernos creer que solo somos un cuerpo. Esa es un poco mi teoría. La parte que vemos, la parte que utilizamos los cinco sentidos, ¿no? Esta parte más consciente. Entonces, verla desde fuera, ver desde esta parte observadora, me hace tener una apreciación diferente a la que tenía antes en respecto a todo lo que me rodea. Entonces, incluso a las palabras que escucho, porque te llegan de otro modo, porque obviamente es como que abres el canal hacia una abertura para que tú puedas seguir creciendo, porque al final la mente, si pudiéramos poder trabajarla tanto como está intentando la humanidad en hacer una copia, yo creo que avanzaríamos mucho más. No sé si me explico. O sea, realmente tenemos tanto potencial, porque mi teoría, ¿no? Tenemos tanto, somos seres tan, o sea, con tantas capacidades, con tanta información dentro y fuera, que si realmente nos estudiáramos a nosotros mismos antes de querer hacer pues una imagen y semejanza, ¿no? Como bien estás comentando, yo creo que avanzaría muchísimo más rápido todo de lo que está avanzando, ¿no? Porque al final cuando comprendes que hay algo mucho más profundo dentro de ti y cuando accedes a esa información y desaparecen pues esas emociones que las ha creado ese yo pequeño que está ahí pues cuando nace, ¿no? Y está a la escucha y a la vista de todas las cosas que va adquiriendo. Y volviendo al tema de los amores primarios, cuando vas desgranando esas partes que no que te pertenecen, pero que son iguales que las tuyas, y te vas deshaciendo de esas partes, que al final es cuando tú vas encontrando pues un espacio, pues desde esto que has nombrado, ¿no? Desde este recogimiento contigo mismo para poder avanzar y poder crecer de una manera pues más espiritual, más en armonía contigo. Porque cuando una persona tiene un dolor, tiene una tristeza, tiene una culpa, tiene pues lo que sea, pues es un buen momento para observarlo. Es un momento para observar y para percibir de dónde me viene esto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que este tipo de lecturas, mira, para mí, que yo no me gustaba leer para nada, que no me leía ningún libro, que ahora me estoy empapando, pero muchísimos libros, me da a entender que al final, en cada letra, en cada palabra, en cada frase, en cada texto de los libros que escribís, personas como tú, con toda esta experiencia, estáis impregnándoos ahí esa energía, porque cuando lees un libro y te transmite lo que tu intuición te está guiando, hay algo mucho más allá
que una simple tinta. O sea, al final es conocimiento que se va, digamos, uniendo a ti. Y a lo mejor estoy siendo un poco demasiado trascendente, pero sí que al final vale la pena observarse, vale la pena observar sobre todo el tema de la muerte, encontrar ese equilibrio de energías para sobre todo sentirte en bienestar, ya sin conocimientos de espiritualidad, sino sí por el simple hecho de sentirte bien. Ya está, ya merece la pena, ya merece la pena. Efectivamente. Es decir, mira, es que en el fondo, cuando hablamos sobre la muerte, eh, yo creo que no, es que es como he comentado al principio, ¿no? No es un final, es que es un principio. Es un principio. Yo creo que con esto ya lo decimos todo. Así que yo creo que lo más importante es cómo vivimos en la actualidad, es decir, hasta qué punto estamos en nuestro presente, cómo nos vamos liberando de estas antiguas creencias que nos han hecho tanto y tanto daño, como es la culpabilidad. De hecho, la culpabilidad es uno de los motivos que mayor problemas genera para realizar un duelo completo. En el libro también hablo bastante sobre la culpabilidad, especificando muchos puntos y qué aspectos son los que han ido generando a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia la culpabilidad. Evitar juicios, sobre todo los juicios, los prejuicios. Cuidado, le estoy diciendo a una persona que de una forma u otra, precisamente para romper muchos esquemas, también he tenido que ejercer mucho el juicio, ¿de acuerdo? Pero creo que lo he enfocado más desde un punto de vista, no tanto desde la crítica, sino desde qué puedo hacer para crecer, ¿de acuerdo? Entonces, uh, es como cuando al principio estabas hablando sobre la teoría, o no la teoría, para mí es una verdad, y además es una verdad universal, que es lo bueno y lo malo para mí no existe, existen los errores y existe la inconsciencia, pero precisamente esta parte también es interesante aceptarla, aceptar nuestras vulnerabilidades, porque esto precisamente es lo que nos permite crecer. Entonces, si nosotros queremos crecer nuestra alma, yo siempre lo digo, el alma, su espejo más duro, en realidad el espejo suyo es el inconsciente. El alma evoluciona y crece y se fortalece a través de todas las experiencias que surgen del inconsciente. Entonces, su reto es precisamente afrontar todas estas informaciones que están en el inconsciente de la persona para que ella cada vez se pueda ir haciendo más fuerte. Es lo que te comentaba, nosotros somos Dios, formamos parte de Dios. Y claro, a nosotros porque nos han enseñado a un Dios creador, omnipotente, como si fuera un... Bueno, en realidad Dios para mí es el formador de todo, pero yo soy parte de Él, tú eres parte de Él, todos somos partes de Él. Entonces, yo creo que Dios se retroalimenta a través de todas las experiencias que tenemos cada uno de nosotros. Así de claro. Es decir, si yo vivo una experiencia y yo me fortalezco a través de ella, Dios se fortalece más. Es decir, yo me fortalezco más a través de Él, porque soy su imagen y semejanza. Entonces, cuando entramos en temas de juicios o cuando entra el tema de la culpabilidad, ¿cómo podemos emitir un juicio pensando que una persona es mala cuando en realidad es parte de Dios? Lo que pasa es que posiblemente sí le ha tocado llevar una figura un tanto más descompensada o una persona que a lo mejor pues, está enferma mentalmente y por lo tanto está totalmente desequilibrada, hasta un asesino. Un asesino no es un asesino porque sí. Cuando una persona llega al grado de quitarle la vida a otro ser humano, es porque tiene un desequilibrio tal que tiene un trastorno mental, está enfermo mentalmente. El tema es que no ha sido diagnosticado como tal. Pero es una persona peligrosa porque ya, o sea, no tiene capacidad de juicio. Pero yo no me atrevería a decir que es mala, es que tiene un trastorno, es que está enferma.
Entonces, aquí es cuando ya empezamos a cambiar también muchos paradigmas de lo que realmente, cómo funcionamos. Y es cuando sales del juicio, es cuando ya emites, ves la vida desde otra perspectiva. Así que yo en el fondo incluso me gusta enfocar en que la manera en que nosotros podemos crecer y ser más flexibles y más amorosos con nosotros es aceptando esta parte de vulnerabilidad, es aceptando que también hemos venido a cometer errores, pero que estos errores son necesarios para que nuestra alma lo pueda superar. Así que todo está integrado. Ahí por eso es cuando yo digo no hay ni bien ni mal. Esta es una historia que nos han metido precisamente, creo que con ideas también religiosas, para crear división, para que en un momento dado nosotros podamos debilitarnos y de esta forma están los buenos y los malos, así que los buenos siempre estarán por encima de los malos. Pero ¿quiénes marcan las normas de lo que es bueno? El propio ser humano. Y normas que incluso pueden haber sido injustas, pero a partir de aquí, como el ser humano dice, esto es bueno, y además a lo mejor personas que no son ni siquiera, o sea, personas que a lo mejor han marcado unas normas de lo que es correcto simplemente para sus propios intereses. Entonces, ¿cómo podemos convertir nuestra vida de acuerdo a normas o historias que nos han ido estableciendo y además muy antiguas, que en principio hoy en día ni son adaptables a nuestra forma de llevar la vida y que además en el momento en que tomas conciencia y tienes una abertura de mira de lo que somos como esencia, ves que es totalmente incoherente. Entonces, he dicho todo esto porque sí que me gustaría invitar a las personas que hagan que podamos hacer, y me incluyo, una valoración y que seamos más críticos con todas estas cosas que nos mueven, que nos crean culpabilidad, que nos manipulan, que juegan dentro de nosotros, de nuestros sentimientos, y que cada vez seamos como más parciales o imparciales en nuestra forma de ver las cosas y que seamos como críticos pero a la vez neutrales. Salir de la emoción. Buscar salir de la emoción para tener perspectivas mucho más amplias y ver nuevos caminos y nuevas posibilidades. Y todo esto es lo que yo reflejo en el libro. Es decir, hablo sobre todos estos aspectos, tocando pequeños matices, pero por supuesto encaminándome y focalizándolo hacia la muerte. Pero es que en realidad la muerte, para mí, el sentido de la muerte y la aceptación de la muerte tiene mucha relación en cómo tú aceptas la vida. Así es, sí. Al final, es que tengo tantas cosas en la cabeza cuando te estoy escuchando, la verdad que, pero más que nada porque es tanta información que hoy... No, 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 para nada. Lo que pasa es que quiero decir muchas cosas, pero porque claro, son temas que a mí personalmente pues me gustan mucho y ahora pues mira, no sé, ahora me he quedado un poco en un corte de patrón de lo que te quería decir, sí. En lo que comentabas de tu libro, el hecho de ser responsables. Hay una frase que a mí me gusta mucho decirla, que es todo lo que focalizas se expande. Entonces, claro, si nos focalizamos en nosotros mismos, en nuestra responsabilidad de nuestras propias emociones, con todo lo que vayamos escuchando, con todo lo que vaya trayendo a nuestra vida, al final el responsable es uno mismo. O sea, no podemos cargar ese peso en la sociedad, en Rajoy, en el Papa, en quien sea. No. O sea, al final la responsabilidad la tiene que asumir uno mismo y tiene que asumir pues que si está sintiendo algo que no le gusta, pues búscate la vida para encontrar ese bienestar. Obviamente, creo que a nadie le gusta sentir dolor pensando en la muerte. Entiendo yo. O sea, quien diga que siente placer, pues igual se lo tendría que mirar más profundamente. Pero entiendo que al final, para vivir por lo que estamos hablando, ¿no? Y para realmente, pues, encontrar este bienestar en ti, pues resulta que te lo tienes que trabajar. Porque nadie te va a enseñar a tus propias emociones nada más que tú. Hay una de las cosas que más me encantó cuando estuvimos hablando antes del directo, la semana anterior,
pues que cuando hablabas a las personas les decías esa maestría que hay en sí. Entonces, cuando estás hablando con una persona, pues que te hace ver que somos iguales, que no somos diferentes, que puedes tener más experiencia, menos experiencia, pero que al final tú eres el maestro de tu vida, eres el que te va a llevar a donde tú deseas. Entonces, todo el estudio que aportes en tu vida para estar bien contigo mismo, no lo va a hacer nadie. O sea, las demás personas tienen herramientas, tienen fórmulas que han encontrado en sí mismas, pero al final encontrar esa, no me canso de decirlo, esa observación, esa observadora de uno mismo para ir a la esencia y restablecerte como unidad hacia ti y hacia los demás, pues te va a aportar pues muchísima más paz. Claro. No, y has dicho una cosa muy importante, sobre todo hacer hincapié de que cuando tú encuentras tu propia sabiduría, lo que comentábamos, ¿no? En el programa anterior, a ver, maestros somos todos, todos, absolutamente todos. Por eso el simple hecho de que si tú, por ejemplo, estás impartiendo un curso o un taller de crecimiento personal o espiritual, cuando alguien se dirige a ti y te dice que eres el maestro, y yo a mí en lo personal no me gusta, porque es como si estuviera yo permitiendo que esa persona se pusiera por debajo mío, cuando no es así, es decir, tú eres tu maestro y si realmente yo quiero ser un líder, ¿no? Es decir, un líder espiritual, precisamente de lo que se trata es ayudar a que esa persona encuentre su propio potencial, sea totalmente independiente, que pueda tener su propio criterio, su propia manera de pensar y ha de ser muy bien respetado, porque si no, al final lo que acabas convirtiendo son súbditos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es muy, vamos, para mí es fundamental que cada persona entienda que tiene su mundo interno y que lo escuche. Entonces, ¿cómo se puede conseguir ese bienestar? ¿Cómo puede haber esa paz interior? Cuando eres leal a ese mundo, a tu propio mundo. Cuando tú empiezas a descubrir tus valores, cuando tú dices, ¿quién soy? ¿Qué es lo más importante para mí? Y cuando tú tienes muy bien definido estos valores y eres coherente y actúas de acuerdo a ellos, es cuando realmente creas un mundo interno con mucha tranquilidad. Pero para esto has de escuchar tu sabio interno, y cada uno tiene el suyo, a su manera, así de claro. Y es aprender a escucharte. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis prioridades como ser humano? ¿Qué me pide mi alma? Y el alma normalmente se basa mucho en los valores que hay. A ver, el alma cuando viene aquí a trabajarse, normalmente sabe dónde se está depositando. Y de hecho el alma es un compuesto de diferentes energías que vienen de nuestro transgeneracional, de nuestros antepasados. Entonces, cuando hay ese conjunto de información o cuando nosotros somos ese conjunto de energías, ¿vale? Que, que reencarnan en el cuerpo de la próxima generación, quiere decir que está conectando con toda la información de las vivencias que tuvieron estos antepasados, ¿vale? Vienen, esta energía viene a evolucionar, a crecer y a fortalecerse, como dije en un principio del programa. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es que esa evolución es necesaria para todo el árbol genealógico. Entonces, necesita vivir una serie de secuencias que salen o sea, necesita vivir una serie de experiencias que en su momento te pueden parecer muy negativas, pero que después, según cómo lo orientes, te pueden fortalecer. ¿Por qué digo todo esto? Porque si tú observas la mayoría de los valores que tú adjudicas en tu vida, salen precisamente de los conflictos más fuertes que a ti te han afectado. Si, por ejemplo, tu valor más importante es el de la fidelidad, ¿de acuerdo? Es porque tú sientes que en la vida te han traicionado muchas veces. Curioso. Entonces, ese valor es el que realmente se crea con mayor fortaleza en tu interior.
pero precisamente tu alma, el alma que ha venido a crecer a través de tu cuerpo y a través de las conexiones que tienes de tus antepasados, se ha fortalecido a través de esa vivencia. Necesitaba vivir esto, ¿para qué? Para que el árbol, o sea, cuando una persona vive un conflicto o tiene un problema y vamos a decir, pongamos el caso, si yo, por ejemplo, yo tengo el valor más importante, que puede ser la fidelidad, es porque a lo mejor he vivido muchas traiciones, ¿de acuerdo? Pero esto quiere decir que no solo las he vivido yo, es que en mi árbol genealógico han habido muchas personas que han vivido también las mismas traiciones y que no las han podido superar. Por lo tanto, llega hasta mí. Y cuando llega a mí, es cuando yo digo, bueno, ¿cuál es mi función? Yo me quiero autosuperar. Y además, no solo quiero autosuperarme, sino que quiero ser responsable de mi vida, pero no solo de la mía, sino descargar este peso a mis próximas generaciones. Claro. Por lo tanto, voy a ser consecuente con este valor que hay en mí. Me lo voy a trabajar al 100%. Voy a perdonar, voy a indagar qué situaciones de traiciones se dieron para yo saberlo encaminar de otra manera. Incluso me va a permitir ser más coherente en mis elecciones con las personas. Pero para ello, lo primero que debo de hacer es trabajarme yo. Porque si tú quieres estar al lado de, por ejemplo, si estamos hablando de infidelidades, ¿no? Sí. Si tú quieres estar al lado de una persona que sea fiel, una persona que sea madura, que sepa llevar la vida con consecuencia y que además sea responsable de sus actos, para esto tú tienes que ser igual. Si tú no eres una persona responsable, ni eres madura, ni eres capaz de ser consecuente con tus actos, evidentemente lo que vas a traer son personas igual que tú. Y de hecho, una persona que sea madura, consecuente y responsable de sus actos, si tú no te trabajas y no eres así, no se va a fijar para nada en ti. Pero para nada. Por lo tanto, todo tiene que tener una coherencia. Así que si yo quiero vivir en paz, quiero vivir en bienestar, primero detecto mi valor y a partir de este valor miro qué conflictos fueron los que generaron, inculcaron este valor, me lo trabajo a fondo y me trabajo yo. Y entonces vendrán las personas o las situaciones adecuadas para mí. Pero eso de que simplemente piensa en positivo, pero quédate dormido en los laureles sin hacer nada, yo no creo en ello. Bueno, esto es un poco como tener fe, que yo lo encuentro positivo, tener fe y no tomar acción en la vida. O sea, Claro, al final, claro. Es o sea, decir, tú es como pides, decir, no, piensa positivo y tú suelta, ¿no? No, sí, hay claro, que soltar, pero también trabájate. O sea, claro, yo creo que todos tenemos que tener, hemos de ser activos frente a estas situaciones. Y bueno, también hago referencia al tema de los valores, cómo poder estar en paz con uno mismo, porque precisamente mi reflexión es que según cómo nosotros vivimos, así es nuestra muerte. Y por eso también en el libro hablo sobre este punto, ¿no? Haciendo pues una valoración de cómo llevamos la vida del ser humano. Creo que es la mejor forma. O sea, si yo, para morir en paz, tú tienes que tener la mente en paz. Y de hecho, aceptar muchas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, si tú quieres irte en paz y además quieres que las personas que estén a tu alrededor también se queden en paz, te hace trabajar. Eso es inevitable. sí, porque cuando sientes un poquito esa paz, yo a veces que la he experimentado así muy brevemente, es como que todo a tu alrededor está en orden, ¿no? Está en consonancia, tanto esas energías, pues que las veías tan para arriba y tan para abajo, porque al final es como que, y claro, esto a través de este trabajo, de seguir una línea, un hábito, una disciplina también contigo mismo, ¿no? Sin tampoco causarte estrés, porque al final se trata de que vamos con el piloto automático y vamos un poco pues a full, ¿no? Con la vida, ¿no? Yo tengo 2 hijas, el trabajo, claro, ¿en qué momento, dice, en qué momento puedo tener momentos para mí? Pues los puedes tener, o sea, realmente búscalos porque están simplemente en que te fijes en tu respiración, en que visualices tus emociones, qué es lo que te está gustando, en tus valores.
claro. Entonces, todo esto al final suma, suma, suma. Lo que sí que me venía, Cristina, ¿tenemos fecha para este libro? Bueno, no tenemos fecha, te explico. En principio mi idea del libro era autopublicarlo, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues bueno, también tuve que hacer una serie de rectificaciones, tuve una serie bueno, hubieron situaciones que lo que hicieron fue enlentecer vamos a decir, la maquetación del libro, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora todo esto ya está como bastante avanzado, el libro como tal ya está rectificado, bueno, cuando me hicieron la corrección lingüística, pues me dijeron que todo ok, se han hecho breves modificaciones en la sinopsis, pero ¿qué pasa? Que algunas de las personas que leyeron el libro me recomendaron que más que autopublicarlo, que apostara fuerte, que lo Bueno, presentara en algunas editoriales que fueran en un momento dado, que tuvieran un poco más de peso, porque ¿cuál es la finalidad de mi libro? La finalidad de mi libro en realidad no es yo vivir, o sea, yo ganarme la vida a través de él por la venta del libro. La finalidad del libro es para cambiar el concepto que se tiene sobre la muerte, porque para mí es muy importante, ¿de acuerdo? Estoy convencida que las personas que puedan acceder a él es muy probable que en muchos aspectos pues les pueda ayudar. Y por otro lado también es para expandirme, es decir, expandir pues mis nuevas teorías, mis nuevas maneras de ver la vida, las cosas, la muerte. eh, y para ello creo que me puede dar más fuerza una editorial que tenga fuerza a no hacerme una autopublicación simplemente para reducir costes y ganar más en cada libro. Entonces, no voy con la idea de ganar el libro, voy con la idea de expandir el libro. claro. Entonces, al final, pues esto ha conllevado a que todo se enlentezca más, porque es que la editorial lo admita, que lo acepte, entonces ellos ya son los que marcan la fecha de salida del libro, entonces ya estoy un poco en manos de ellos, no puedo hacer otra cosa. Así que yo espero que el libro lo pueda tener dentro de este año, estoy segura que será así, y espero que el próximo trimestre ya esté en marcha. Y yo voy a avisar a todo el mundo, de hecho también voy a hacer un trabajo de lanzamiento del libro, por supuesto, y bueno, y si la editorial me da el soporte, pues supongo que igual. Y si veo que por aquellas cosas la editorial, por el motivo que sea, pues no entra o no le interesa, pues no pasa nada, entonces haré la autopublicación. Pero no Bueno, sé, me han dicho que apueste fuerte y he dicho, lo voy a pues hacer, voy a confiar en ello y qué no bueno. pierdo nada. Al fin y al cabo no viene de aquí, o sea que ya. Claro. Pues nada, ¿Mm? estaremos atentos a que vaya, bueno, a que salga y que salga tal y como, como deseas y que se puedas contribuir como, como quieres contribuir, ¿no? Porque al final es tu experiencia la que estás transmitiendo en ese libro, no es una lectura de un simple estudio, sino que es algo que tú pues ya has integrado y que realmente ves un beneficio para ti que puede aportar a los demás. Así que yo tienes todo mi apoyo en este sentido e incluso pues me ofrezco a que cuando salga el libro, pues obviamente hacer otro directo para celebrarlo de alguna manera y poder seguir con este camino, ¿no? Que has emprendido y que personalmente bendigo y que vaya de la manera pues más adecuada para ti y para los demás. Pues te lo agradezco de todo corazón y sobre todo por esta entrevista me he sentido muy cómoda, he estado muy a gusto y bueno, y también dar gracias a todas las personas que han estado escuchando el directo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Me he sentido muy a gusto también, Cristina. La verdad que sabía que iba a estar muy a gusto porque ya desde la primera vez que hablé contigo ya me transmitiste esta armonía y la verdad que, bueno, es grato, por lo menos yo agradezco mucho el poder compartir con personas que me hacen y me ayudan a sentirme bien y que me dan mucha sabiduría y bueno, espero poder hablar muchísimas más veces contigo. Gracias a todos los que nos habéis estado viendo y sin más, yo siempre acabo diciendo que recordéis en observar y no juzgar, que vale la pena. Y tanto. Muchas gracias de corazón. Que vaya muy bien, Cristina. Un abrazo Igualmente. y un beso muy fuerte. Que vaya muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.
Chao, chao. Chao.